Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal quiero compartir contigo dos fórmulas de Taeyeon Shin, un coreano que las ha dejado recientemente en el perfil de LinkedIn en una pregunta que le hicieron que me parecen bastante interesantes y las voy a compartir rápidamente, pero bien explicadas dentro de este tutorial para que aprendas a convertir un formato de tipo tabular, tal cual como el que te voy a explicar en el transcurso del tutorial, en lo que consiste este rango de 3 columnas, a un formato de tipo no tabular mediante dos resoluciones que me parecen bastante impecables poder tratar para poder construir ese formato de tipo no tabular y utilizarlo en otros ejercicios dentro de Excel. Para ello, cabe destacar que antes de arrancar el tutorial, las fórmulas que voy a explicar aquí no son mías, son de Taeyeon Shin, el perfil de LinkedIn, o en el perfil de LinkedIn la pueden consultar. Yo igual las voy a explicar, voy a ser lo más fiel que pueda para reproducir las fórmulas, las acabo de ver y obviamente no son difíciles, pero requieren un poquito de lógica para poder encontrar esa respuesta y ese entendimiento con el fin de poder transformar este formato de tipo tabular a un formato de tipo no tabular. ¿Qué representan estas 3 columnas que te estoy señalando acá? ¿O qué representan estas 3 columnas que estoy seleccionando acá? Representan las distancias de 5 puntos entre ellos. Voy a tener una columna que va a tener puntos desde hasta otra columna que va a tener, y valga la redundancia, hasta puntos hasta. Y aquí voy a tener las diferentes distancias, es decir, desde el punto A tenemos 5 puntos, punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, 5 puntos. Voy a tener la distancia desde el punto A al punto B para un valor de 56. Voy a tener la distancia desde un punto A un punto C con el valor de 73, y desde el punto A al punto E y al punto D, es decir, al punto D y al punto E, no las voy a tener en esta columna. Fíjate, la distancia que hay del punto A al punto D es lo mismo como si yo denotara desde el punto D al punto A. Es la misma distancia, solo que aquí la está colocando o está partiendo desde el punto final, podríamos decir desde el punto final hasta el punto inicial, pero si yo la leo de derecha a izquierda o la leo al revés, pues obviamente voy a tener la misma distancia, un valor de 88. Y del punto A al punto E voy a tener un valor de 84. Aquí está expresado a la inversa, y ese es el punto del ejercicio. Está expresado en orden inverso, en formato de tipo tabular, desde el punto D al punto A, y desde el punto E al punto A, pues obviamente tenemos la misma distancia que de A a D y de A a E. Desde el punto A al punto A, pues obviamente no hay distancia, no hay ningún recorrido, no hay ningún tramo desde el punto 1 al mismo punto 1, o del punto A al punto A, o del punto B al punto B, o C a C, o D a D y E a E, o de E a E, no hay ningún punto. ¿Cómo podemos nosotros pasar esto de un formato de tipo tabular a un formato de tipo no tabular? Vamos a colocarlo por acá, mira, formato no tabular, y lo vamos a poner por aquí, y aquí voy a colocar la distancia desde, y luego voy a colocar la distancia hasta, es decir, en una matriz voy a colocar acá todos los puntos que se encuentran desde, y en esta otra matriz los puntos que se encuentran hasta. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear esta fórmula, si es mía, o esta fórmula no es que sea mía. Esto es una fórmula para ordenar, una fórmula que todo el mundo ya sabe utilizar y que hemos utilizado hasta el cansancio dentro del canal. Voy a utilizar a la función ordenar y posteriormente a la función únicos, y voy a pasar este rango para que me genere un rango de desbordamiento que tenga los criterios del punto desde. Fíjate que tengo 5 puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5, A, B, C, D, E, y aquí voy a crear exactamente lo mismo, pero con los puntos hasta. Para ello voy a utilizar a la función transponer, función ordenar y luego función únicos, y voy a tomar cada uno de los valores, cierro, 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 evalúo con enter y ya tengo los 5 puntos. Punto 1, 2, 3, 4, 5, o punto A.
punto B, punto C, punto D, punto E. Voy a tomar todas las columnas, voy a darle botón secundario, ancho de la columna, 5 puntos y luego le voy a cambiar el color. Voy a seleccionar primero esto, control 1, alineación, centrar en la selección. Vamos a seleccionarlo de momento por acá, clic en el comando aceptar, vamos a ponerle un color azul, de fuente blanca en negrita y todo esto lo voy a seleccionar. Perdón, lo voy a seleccionar de color naranja, le voy a colocar fuente de color naranja en negrita y luego voy a seleccionar todo y le voy a colocar todos los bordes. Fíjate la manera tan olímpica de salir. Yo ya sé que la intersección de cada uno de los puntos de manera repetida, es decir, el punto A con el punto A me tiene que devolver un valor de 0. El punto B con el punto B me tiene que devolver un valor de 0. El punto C, te lo voy a seleccionar una vez más, con el punto C en la celda intersectada me tiene que devolver un valor de 0. El punto D con el punto D me tiene que volver un valor de 0 y el punto E con el punto E me tiene que volver un valor de 0. Es lógico, entre el mismo punto al mismo punto no hay ningún recorrido, no hay ninguna distancia, no hay un trayecto, entonces la distancia me da el valor de 0. Esto quiero que lo entiendas bien porque aquí no voy a encontrar esos cruces, yo tengo que deducirlo o tengo que deducirlos. ¿Cómo hizo Taeyeon Shin para resolver este problema? O es lo que quiero compartir en la fórmula. ¿O cómo desarrollo la fórmula? Fíjate, ¿qué pasa si yo vengo y concateno esta matriz de desbordamiento o los criterios que se encuentran en vertical? Estos son criterios que se encuentran en vertical. Los concateno con el símbolo de ampersand con los criterios que se encuentran en horizontal. Por ejemplo, un CH, que son criterios en horizontal, que va a tener los mismos 5 puntos. Voy a evaluar con Enter. ¿Qué sucede? Por ejemplo, voy a hacerlo de momento por acá en esta columna. Una suma de todos los criterios, fíjate acá de todos los criterios, desde el punto desde, y perdón allí la redundancia, con el punto hasta, voy a evaluar con Enter, voy a obtener una matriz que va a tener del mismo modo y de manera concatenada cada uno de los criterios que se encuentran dentro de la tabla en el formato no tabular. Y esto lo vamos a hacer así por partes. Fíjate, si yo intento buscar el punto A hacia el punto A, aquí no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar en ningún valor, no lo voy a encontrar dentro del rango. Yo puedo utilizar una función de búsqueda y referencia, por ejemplo, como buscar B o buscar X, y hago la búsqueda para devolver cada una de las distancias. Pero ¿qué pasa? El punto que no lo encuentre, pues simplemente devuelvo un valor de 0. Y para él voy a cumplir todos los criterios que vaya a contener el valor repetido. Pero si yo quiero, por ejemplo, buscar el punto A hasta el punto B, fíjate que yo voy a tener un criterio mezclado desde el punto A al punto B que voy a encontrar justo en el primer criterio y devuelvo mediante búsqueda y referencia el valor de 56. Ahora bien, desde el punto A al punto C voy a encontrar el mismo valor de criterio concatenado dentro de la matriz de valores concatenados para devolver el valor que se encuentra justo en el frente, que hay el valor de 73. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando intente buscar el valor de A, como estoy mezclando acá el criterio de la matriz vertical con el criterio de la matriz horizontal, cuando intente buscar el valor de A hasta C, el valor de la distancia de A hasta C? Fíjate que lo que yo tengo acá es un valor, perdón, el de A a D, que serían los dos últimos. Fíjate que lo que tengo acá es un valor inverso de A a D, pero lo tengo invertido. Entonces tendría que leer en orden invertido de D a A. Perdón. ¿Cómo podríamos nosotros resolver este tipo de problema? Fíjate cómo lo solucionó. Aquí yo voy a encontrar la misma distancia que hay de D a A, es la misma distancia que hay de A a D, es decir, el valor de 88. Pero yo no puedo hacer esta búsqueda con este criterio, no la puedo hacer sobre este valor y pretender que me lo vaya a encontrar. No es lo mismo AD que lo mismo que DA. Dentro del criterio en la búsqueda o en la función buscar B o buscar X no es lo mismo. En una búsqueda de referencia, estos son dos cadenas distintas. ¿Cómo solucionó el problema? El problema lo solucionó concatenando nuevamente el valor de la columna desde. Entonces, al evaluar con Enter, fíjate que ya tengo el punto desde A a D, lo tengo acá, y el punto desde A a E, que es el que estoy buscando en estos dos valores, puntos de A a D y puntos de A a E. Aquí lo tengo, puntos de A a D y puntos de A a E, para devolver
los valores correspondientes, el valor de 88 y el valor de 84. Pero ¿cómo hago yo la búsqueda? La búsqueda la tengo que hacer como si fuesen caracteres comodines. Tengo que buscar este valor dentro de este rango para que lo encuentre justo acá. Es decir, cualquier valor que se encuentre antes de este criterio o antes de este valor de 2 caracteres, yo lo puedo encontrar dentro de la matriz y va a ser completamente válido. Cualquier valor que se encuentre antes, es decir, un valor de asterisco. Tengo que poner un comodín asterisco para que este valor de D se comporte como el asterisco. Y tengo que colocar un asterisco al final para que cualquier cantidad de caracteres que se encuentren después de la letrica o después del conjunto de 2 letras que corresponde al criterio, también pueda evaluarse dentro de la celda. Es decir, cualquier conjunto de caracteres que representan un asterisco como comodín van a poder encontrarse dentro de la celda. ¿Cómo hizo la fórmula? Muy simple. Cogió la concatenación y le sumó un asterisco como si fuese una cadena de texto al principio, antes de la primera letra, y le colocó una concatenación al final después de la última letra. Evaluó con Enter y fíjate, es como si tuviese, perdón, un cielo estrellado. Es como si tuviese comodines antes y comodín después. Este asterisco es un carácter comodín que puede representar cualquier cantidad de caracteres. Puede representar un carácter de vacío o puede representar cualquier conjunto de caracteres dentro de una matriz de criterios o bien dentro de una matriz que va a contener posiblemente cada uno de los valores. Ahora bien, este es el criterio que yo voy a buscar, un criterio cuadrado. Tomó a la función buscar X, no tomó a la función buscar B, tomó a la función buscar X, que también me permite buscar con comodines, y pasó todo el criterio concatenado, es decir, pasó toda la matriz de búsqueda en donde está concatenando cada uno de los valores. Y en la matriz, en el valor buscado pasó todo el criterio o pasó todos los criterios que acabamos de confeccionar. Y en la matriz de búsqueda agarró y sumó la matriz de desde con ampersand, volvió y sumó la matriz de hasta, luego colocó un ampersand y volvió a sumar la matriz de desde. Lo que yo acabo de hacer acá. Y posteriormente, para los valores de la matriz de vuelta, colocó la matriz de distancias. Es decir, lo que tiene que devolver como valor numérico. Voy a dar una comita. ¿Y qué pasa si el valor no se encuentra? Para los valores de la diagonal, las mismas distancias de un punto hacia ese mismo punto. Voy a colocar el valor de 0. Y el último argumento lo colocó, o el penúltimo argumento, el último argumento lo vamos a omitir porque es el modo de búsqueda. Vamos a buscar de manera exacta. Vamos a colocar aquí el último argumento, buscar del primero al último, del último al primero. Él busca siempre del primero al último, pero en este penúltimo argumento llamado modo de coincidencia, colocó que la coincidencia se va a hacer con caracteres comodín. Colocó el valor de 2, fíjate ahora. Devolvió todo el conjunto de valores, aquí colocó la diagonal de valores de 0 en la intersección de cada uno de los puntos. Desde el punto A al punto B hay un valor de 56 y lo devolvió correctamente. Y desde el punto A al punto C hay un valor de 73. Desde el punto A al punto D, que no se encontraba dentro de la matriz, asumió que hasta va a comportarse acá y acá como primera columna con carácter comodín para que este D y esta E que se encuentra acá obviamente se reemplacen por el comodín asterisco y tenga únicamente el criterio de salida, que es el que está buscando en orden derecho o en orden creciente de A a D y de A a E, es decir, en orden creciente vamos de la letrica menor a la letrica mayor o del criterio menor al mayor y busque el valor correspondiente. De A a D, que es lo mismo que hay de D a el valor de 88 y por último de E a A o bien de A a E el valor de 84, que lo tenemos por acá. Salida magistral, me gustó bastante este tipo de fórmulas, una sola función, fíjate, pero utilizando de manera anidada el criterio concatenado para transformar un formato de tipo tabular en un formato de tipo no tabular. Una fórmula bastante limpia. Ahora bien, voy a dejártela por acá. Vamos a ver la segunda fórmula que también me pareció bastante interesante. Esta es la fórmula número 1. Vamos a colocarle un color de fuente azul, tal cual como lo estamos viendo. Y me voy a copiar esta misma fórmula. Esto se va a despapallar un poquito. Mil disculpas allí por la expresión de despapallar. Vamos a colocar esto
del ancho de la columna del valor de 2 y el ancho de esta columna o el ancho de estas columnas del valor de 5, voy a suprimir esto, a suprimir esto y voy a copiarme esta fórmula. Ahí como no las fijé, pues obviamente se movieron y voy a copiarme esta otra fórmula de transponer, ordenar y únicos y la voy a colocar de momento por acá. Fíjate esta otra salida va a involucrar dos funciones, sumar puntos y punto conjunto. Y esto lo vimos en el video anterior, el que se va a publicar el día de hoy, creo que es abril 3 de 2024 a las 3 de la tarde hora Colombia, que ya está programado. ¿Cómo utilizar a la función puntos y punto conjunto o a las funciones puntos y punto conjunto de manera matricial? Y es el truco, por eso quise hacer este video, porque en el video de ayer, o en el video que se va a publicar hoy, que grabé el día de ayer, tratamos a la función sumar puntos y punto conjunto de manera matricial. Y el punto es que nos sirve para tratar este tipo de problemas que se dan muy frecuentemente dentro de las empresas, formatos de tipo tabular y formarlos dentro de no tabular para buscar a través de intersección un valor cruzado y poderlo utilizar dentro de insumo en otro ejercicio, en otra fórmula que alimente algo. Esto simplemente son distancias, pueden ser tasas de interés, pueden ser valores de búsqueda, por ejemplo, comerciales, pueden ser valores de búsqueda, en este caso financieros o contables o lo que sea. Utilizó la función let y cargó la matriz de desde. Vamos a ponerle una letrita. Fíjate, esta es la matriz de desde, la matriz de criterios que vamos a contener acá desde, o más bien la matriz de entrada, la matriz de criterios vendría siendo esta. Le vamos a poner un nombre de D. Fíjate, yo voy a asumir que tú ya sabes cómo opera la función let. Ahora todo este rango va a valer la función D. Y posteriormente creo un siguiente nombre, en este caso de H, que va a contener todos los elementos de la columna de hasta con los valores de los puntos. Y luego vamos a colocar una matriz de distancias. Le voy a colocar aquí dos letritas para reconocerla. Vamos a colocarla aquí, la matriz de distancia, porque si vuelvo y coloco D, pues obviamente aquí no me va a dejar la función let, así que coloco el valor de DI para la distancia. Y el criterio vertical sería en este punto este criterio vertical que voy a tener acá y luego el criterio horizontal que es el que yo tengo acá. Estos serían los criterios horizontales. Vamos a seleccionarlo, que creo que me seleccionó dos columnas. Voy a bajar aquí el IntelliSense, fíjate, y espero que lo hayas entendido. En el primer valor de nombre coloqué esta columna desde, en el segundo valor de nombre coloqué la columna hasta, en el tercer valor de nombre coloqué las distancias, en el criterio vertical coloqué los criterios vertical y aquí en CH, que es el criterio horizontal, pues obviamente coloqué la matriz de desbordamiento del criterio horizontal. Llamó a una función, llamó a la función sumar puntos y punto conjunto y la puso a trabajar de manera matricial. El rango de suma siempre va a ser dentro del rango de suma la distancia, es decir, lo que tengo cargado dentro del nombre de I. Es muy fácil de entender. El rango de suma vendrían siendo los números. Dentro del rango de criterios, en el rango de criterios cogió la matriz de desde que se encuentra cargada dentro del parámetro de D, fíjate, y la contrastó o la cruzó de manera matricial, no la va a contrastar contra un solo elemento. Y aquí es donde quiero que te enfoques, voy a hacer un énfasis bastante particular dentro del video para volver a detallar cómo opera la función sumar puntos y punto conjunto haciendo cruces dentro de las matrices. Yo tengo un rango de suma y voy a pasar un rango de criterios. Si yo en el criterio, por ejemplo, vengo y coloco el valor de A, voy a colocar únicamente el valor de esta celda que se encuentra acá dentro de A. Fíjate que al momento de evaluar, ella devuelve el valor de 129. ¿Qué quiere decir? Que sobre esta columna que va a contener un conjunto de criterios o un conjunto de valores donde se van a reventar los criterios o donde se van a comparar los criterios, yo voy a tomar los dos valores, no los dos valores, voy a tomar los valores que se igualen dentro de la columna con el valor que yo esté buscando. El criterio para mí es el valor de A. Yo voy a comparar dentro de todo el rango quién tiene el valor del criterio y lo devuelvo a través del rango de suma. Y una vez lo tenga devuelto, hago esa operación de suma y la devuelvo como resultado. Fíjate que el resultado viene siendo 129. Lo voy a copiar desde la barra de estado, el valor de 129. Voy a darle control Z.
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco ahora el valor de C? Fíjate, o el valor de D, aquí este valor de D. Voy a sumar estas tres celdas. Entonces, en el criterio voy a colocar el valor de D y voy a devolver el valor de 152. Si yo vengo acá y sumo, fíjate que el valor devuelto para D me da el valor de 152. ¿Qué sucede cuando yo en vez de pasar un solo criterio, voy a utilizar una matriz de criterios? Es decir, voy a utilizar el criterio en vertical, los criterios en vertical, los que se encuentran cargados dentro del nombre llamado CV. Pues obviamente voy a hacer una operación y es como si estuviese corriendo un sumar puntos y punto conjunto para cada una de las celdas. Eso ocurre prácticamente con la función sumar puntos y punto conjunto. Es como si yo estuviese corriendo para cada ítem o para cada valor de la matriz de criterios en vertical, un criterio, dos criterios, tres criterios, cuatro criterios y cinco criterios. Es como si estuviese corriendo 5 sumar puntos y punto conjunto, como si corriera 5 veces o como si ejecutara 5 veces la función. Fíjate que para A devuelve 129, vamos a ponerlo por acá. Para B, que solamente es un valor, devuelve el valor de 41. Aquí está devolviendo el valor de 41. Para C, devuelvo el valor de 93. Yo voy a esperar que tú entiendas que aquí es el valor de 41, porque solamente hay una sola B dentro de todo el rango. Luego, dentro de la D, voy a tener tres valores. Me da el valor de 152. Ahí lo estoy devolviendo. Y para E, me está devolviendo el valor de la suma de estos dos ítems, que es el valor de 128. Bastante rápido, ¿verdad? Es como si estuviésemos corriendo 5 funciones sumar puntos y punto conjunto. El truco está en que en el siguiente rango de criterios, porque la función sumar puntos y punto conjunto me permite correr muchos rangos de criterios y muchos criterios, yo coloco lo siguiente, coloco la matriz de asta o coloco el siguiente rango como la matriz de asta, que es el valor que se encuentra dentro de la letra de H, vamos a ponerlo por acá, y su correspondiente criterio. No voy a colocar uno solo dentro del rango en horizontal. El criterio en horizontal no voy a poner uno solo, voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a colocar el criterio de CH. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Es como si yo estuviese corriendo en el ordenamiento de tipo vertical y de tipo horizontal. Esta es la vertical y esta es la horizontal. Un sumar puntos y punto conjunto cuadrado, en donde yo voy a tener una igualdad en la misma celda. Tú estarías pensando que la función sumar puntos y punto conjunto tomaría el valor de la A que se encuentra aquí en este criterio y en este otro valor de la A tomaría esta A que se encuentra acá y esta A que se encuentra acá. Fíjate del mouse, como te estoy señalando, en esta columna va a existir un valor de la A por acá y otro valor de la A por acá y va a sumar este valor, este valor, este valor de la A y este valor de la A de la primera columna, pero no ocurre así. Recuerda que la función sumar puntos y punto conjunto es una función que hace cruces sobre la misma fila, hace cruces sobre la misma row, sobre el mismo registro. Para que se cumpla la condición debe ser inclusiva o debe ser inclusive, debe ser sobre la misma fila. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el primer rango de criterios voy a contar el valor de la A que yo tengo acá para esta celda, yo voy a encontrar una suma acumulada en estas otras dos celdas. Pero cuando yo compare sobre el siguiente rango de criterios, que en este caso va a ser la segunda columna, como la letra A no se encuentra enfrente de otra letra A, entonces se van a descartar. Tiene que ser de tipo inclusiva o tiene que ser de tipo inclusive. Tiene que evaluarse sobre el mismo registro o tienen que evaluarse sobre la misma fila todas las condiciones. Y la condición del rango de criterios 1 tiene una A en este primer ítem y el valor del segundo criterio también debe tener una A para que estos dos valores puedan ser sumados. Por tanto, este valor se descarta por la función sumar puntos y punto conjunto, este otro valor se descarta por la función sumar puntos y punto conjunto por no tener valores de A, pero cuando los encuentre aquí para este valor de A, también los va a descartar porque aquí no hay una A en el primer rango de criterios, por tanto sale a volar y aquí tengo otro valor de A que también va a salir a volar porque aquí no tengo de manera inclusive
otro valor de A. Por tanto, ¿qué voy a obtener como resultado? Una matriz cuadrada en donde no encuentre intersección va a devolver un valor de 0. Fíjate que desde el punto A al punto A, que prácticamente yo podría asumir que sería la suma de estos dos valores más este otro valor, porque aquí tengo un valor de A y aquí tengo otro valor de A, yo podría esperar que me devuelva la suma de estos cuatro elementos, pero al ser inclusive, estos dos valores de A se descartan por estos dos y estos dos valores de A se descartan por estos otros dos. Por tanto, me devuelve el valor de 0. Pero cuando yo tengo un criterio de A con B, lo voy a encontrar únicamente cruzado en una sola fila y devuelvo la distancia. Y cuando tengo el punto de A a C, devuelvo el mismo punto en la distancia porque solamente lo voy a encontrar una sola vez. Ahora bien, ¿por qué me salieron valores de 0? Porque aquí la búsqueda es invertida. ¿Qué hizo Taiyong Shin? Prácticamente utilizó otro sumar puntos y punto conjunto. Fíjate, copió este sumar puntos y punto conjunto con control C y lo sumó a otro sumar puntos y punto conjunto e hizo el siguiente cambio. El rango de suma vienen siendo las distancias, pero ahora bien, el rango de criterio número 1 que se está contrastando con el criterio vertical, que sería este valor de D, que es desde, con el criterio vertical, que serían este otro criterio, lo que hizo fue invertir el rango. Tomó el rango desde y lo pasó hasta el rango hasta, es decir, hasta el rango que tiene contenido la letra de H. Es decir, la letra de H va a tener contenido el rango de hasta. Ahora, este otro rango va a actuar como primera columna dentro de la función y se va a comparar con el mismo criterio en vertical. Y el segundo rango de criterios que tenía la matriz de hasta va a contener ahora la matriz de desde. Es decir, el valor de D que va a contener todo el rango desde, que se va a contrastar ahora como segunda columna sobre el rango de tipo horizontal. Es decir, la función sumar puntos y punto conjunto va a encontrar los valores de donde dio el valor de 0, excepto en la diagonal. Fíjate que al momento de cerrar, obviamente me devuelve la misma matriz. Desde A hasta D, ahora me devuelve el valor de 88 y desde A a E me devuelve el valor de 84. Es como si lo estuviese leyendo de manera invertida. ¿Pero por qué? Porque truqué las matrices. Truqué esta matriz que aparece de segundo y la puse a operar sobre la primera matriz o la primera búsqueda con el rango de criterios que se encuentra de manera vertical. Y la segunda matriz, ahora que es la primera, o más bien la primera matriz que ahora se va a comportar como la segunda, la puse a operar con el rango de criterios en horizontal y encontró los valores faltantes porque puse a leer al revés la matriz. Total, dos fórmulas o este segundo método también que me parece bastante interesante con la función sumar puntos y punto conjunto operando de manera matricial y utilizando dos para hacer el descarte completo y literal de toda la matriz resultante. Bien, mis amigos, espero que este video tutorial puede hacerles a todos ustedes muy útil. Espero haber dado la talla, haberme esforzado lo suficiente para entender el concepto, no haberme alargado tanto con el concepto de estas dos fórmulas que requieren un poquito de atención y una explicación para poder llevar esto a otro tipo de escenarios y poder convertir los datos en información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones. Mis amigos, un abrazo grande desde la distancia. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.